Buen día compañeros, el día de hoy presentaremos algunas cotizaciones para la materia de teoría financiera. Nuestro equipo está conformado por David Pérez Tamayo, Roberto Ornelas Román, Andrés Alejandro Marina Mezcua y su servidor Fernando Pérez Minor. Empezamos con el crédito hipotecario. Para efectos de estos cálculos tenemos en cuenta un periodo de 15 años, un enganche promedio del 30% y un valor del inmueble de 1.500.000 pesos. Empezamos con la hipoteca fija BBVA, que tenemos que necesita de un ingreso mínimo requerido de 36.359 pesos. Solicita un enganche del 30%, es decir, 450.000 pesos. Posee una tasa de interés de 11.30% y posee un pago mensual de 13.338. Pero podremos notar en la siguiente diapositiva que al final del periodo, o acercándonos al final del periodo, este pago mensual disminuye. De los 13.300 que comenté, baja a 12.790.41 pesos. Pero hay que recordar que no solo debemos de tomar eso en cuenta, ya que al sumar el monto del crédito, más las comisiones, más los seguros, más el enganche, tenemos que el total a pagar sería de 3.086.118.12 pesos. Podemos notar en la siguiente diapositiva algunas tablas de amortización, donde se puede anotar lo que había mencionado de la mensualidad total. La mensualidad total varía al final del periodo debido a que el seguro de vida y daños se ve reducido en su costo, pero el importe que se aporta al capital y a los intereses siempre sigue siendo el mismo. El siguiente crédito es el crédito hipotecario firme, que posee dos modalidades, el fijo y el creciente. Para efectos de estos cálculos hay que enfocarnos más en el fijo, ya que el pago mensual sería de 11.460 y en el creciente sería de 10.189, pero es variable, es decir, empezamos pagando 10.000, pero al final del periodo el pago aumenta hasta 14.000 pesos. Pero a pesar de esto, el pago creciente puede que dé un efecto de que se paga más rápido el crédito, pero no es así. El pago fijo termina siendo el más barato. Tenemos que ellos solicitan un enganche de 500.000 pesos, que es el 66.7%, y posee una tasa de interés más baja, del 8.9%. La del BBVA era de 11.30% y la de Afirme de 8.9%. Tenemos que el total a pagar considerando seguros y el enganche sería de 2.660.186.44. En la siguiente diapositiva podemos notar la diferencia del pago fijo y los pagos crecientes y podemos notar el inicio de la tabla de amortización del crédito hipotecario con pagos fijos. El primer pago mensual es el más bajo, que es de 11.397,72 centavos, pero a partir del segundo periodo aumenta a 12.004,41 centavos, que ese sería el pago o el monto que debemos de pagar por toda la vida del crédito. En la siguiente diapositiva podemos notar el inicio y el final de las tablas de amortización de los pagos crecientes, que como podemos ver empezamos pagando 11.000, luego 10.000 y al final del periodo terminamos pagando 14.000. Pero, como lo comento, al final de cuentas el total a pagar de la mensualidad fija es más barata. Por último pasamos al crédito hipotecario Banbajío, que tenemos que el pago mensual es más caro, es de 15.716.56, pero este pago es variable. Tenemos que ellos piden un enganche del 30%, es decir, 450.000 pesos, una tasa de interés del 14.2%, que es la más elevada de todos, y el total a pagar sería de 3.129.956,61 centavos, considerando el enganche. El crédito de Banbajío es el más caro de todos, debido a que tiene una tasa de interés más elevada y se termina pagando 3.129.000, a diferencia de Afirme, que se pagaban 2.660.000, y a diferencia de la hipoteca fija BBVA, que es de 3.086.000. Es decir, el crédito de Afirme es más barato. El crédito BBVA está en un punto medio y el crédito más caro es ofrecido por Banbajío. Podemos notar en la siguiente diapositiva la tabla de amortización resumida,
donde se empieza a pagar 15.716 y el pago empieza a reducir hasta llegar a 14.569. Pero a pesar de que el pago reduzca, no significa que la deuda es más barata. Para comenzar con los automóviles, tenemos el Vento 2022 Startline STD sin radio, que es la versión más austera y sencilla de este automóvil. El precio total de este coche es de 272.421 pesos. En este caso escogimos financiarlo a 12 meses dando un 30% de enganche. Es decir, el enganche sería de 81.726 pesos y el monto a financiar, que es el resto que queda, es de 190.694 pesos. Como dijimos, es a 12 meses el plazo y el pago mensual sería de 17.903 pesos. En la tabla de amortización del lado izquierdo vemos el mes, la mensualidad, el interés, el IVA de este interés que está generando, la amortización y el saldo insoluto, que es el monto que falta por estar pagando, o sea, cada mes pagas y al monto financiar se le va restando ese pago que vas haciendo. Por lo tanto, al final quedan ceros. Después tenemos el Polo 2022 Startline STD, que también es la versión más austera de este coche, siendo el precio de este total de 274.990 pesos. De igual manera, escogimos el plazo a 12 meses con un enganche total del 30%, es decir, 82.497 pesos. En este caso de las cotizaciones agarramos los coches más baratos de esta línea de Volkswagen, financiándolos a un corto plazo, como pudimos ver, de un año, como vamos con los coches. De igual manera, en la tabla de amortización vemos que del lado izquierdo está el mes, la mensualidad, el interés, el IVA que genera, la amortización y el saldo insoluto, dando al final un pago total con todos los intereses de 193.193 pesos, que juntándolo con los 82.000 mencionados del enganche, nos da el total de 274.990, que es el precio total del coche. Para finalizar con estos coches, nos encontramos con el Virtus 2022 STD, del cual solamente hay dos versiones, las cuales son esta y una que es un poco más lujosa. Como mencioné anteriormente, escogimos las versiones más baratas, siendo así el precio de este coche de 359.989 pesos. En este caso también escogimos un enganche del 30%, o sea 107.996 pesos, financiando el resto a 12 meses. El monto que se va a financiar en este caso sería de 251.992, ya que al precio total se le resta el enganche. Financiando esos 251.992 a 12 meses, nos queda la siguiente tabla de amortización. De igual manera, como lo comenté, es a 12 meses, entonces la tabla es muy similar a las pasadas. En el lado derecho vemos cómo el saldo insoluto queda en ceros después de pagar los pagos mensuales, que como dijimos son de 23.658, y de esta manera quedará financiado en 12 meses. Buen día, compañeros. Yo soy Andrés Alejandro Marina Mezcua y les voy a hablar de los créditos en compra de muebles. Bueno, como producto en el crédito en compra de muebles elegimos un sillón de marca Boal llamado Love Bone Chocolate. El primer ejemplo que tenemos va a ser en la tienda de Claro Shop. En esta tienda vamos a tener un periodo de 18 meses sin intereses, es decir, no vamos a tener que pagar más por la financiación que nos está dando la tienda por la compra de este mueble. Por esto mismo, el monto a pagar va a ser de 12.399 pesos mexicanos y el pago mensual será de 688.83 pesos mexicanos a lo largo de estos 18 meses. Como podemos observar en nuestra tabla de amortización, tenemos 18 periodos, los cuales van a hacer referencia a los pagos mensuales que va a tener que realizar el comprador. En cada periodo va a tener
un descuento al capital de 688.83 pesos, que va a ser lo que pague mensualmente. La deuda inicial del periodo cero, o sea, cuando compra, va a ser de 12.399 pesos. A dicha deuda final se le va a poner como deuda inicial en el siguiente periodo, convirtiéndose la deuda inicial en 12.399 pesos mexicanos. Como la cuota es fija y mensual, va a tener un descuento mensual, como valga la redundancia, de 688.83 pesos mexicanos, lo cual a lo largo de los 18 periodos o 18 meses va a terminar siendo financiado o pagado todo el plazo y el precio del producto. Como segunda cotización del sillón Love Bone Chocolate de la marca Boal, lo cotizamos en la tienda Sears. El monto a pagar va a ser el mismo que en la tienda de Claro Shop, solo que en este va a cambiar los meses sin intereses, ya que el plazo o el periodo a pagarlo van a ser de 9 meses sin intereses, teniendo así un monto a pagar de 12.399 pesos mexicanos, un periodo de 9 meses sin intereses y un pago mensual fijo de 1.377 pesos mexicanos. Como notamos en esta tabla de amortización, tenemos una cantidad de periodos menor a la que nos daba la otra tienda, la mitad para ser específicos, ya que la otra nos daba un periodo de 18 meses para realizar nuestros pagos y en esta contamos únicamente con 9 periodos para realizar nuestros pagos. Nuestra deuda final en el periodo 0 va a ser de 12.400 pesos y como esta deuda final se va a convertir en nuestra deuda inicial del siguiente periodo, vamos a realizar la resta del pago que vamos a realizar en ese periodo, en el periodo 1. El primer pago y el pago fijo que va a estar establecido gracias a la compra a meses sin intereses va a ser de 1.377.67 por mensualidad. Es decir, a lo largo de estos 9 periodos vamos a tener que pagar lo mismo. Esta cantidad va a ser el mismo abono que vamos a realizar a capital y es la cuota fija mensual también. A lo largo de estos 9 meses o el plazo de meses que tendremos que tener una deuda de 0 pesos mexicanos, es decir, solventar nuestra deuda. Seguimos con nuestro mismo ejemplo del sillón. Ahora la tienda que elegimos es Liverpool. Esta tienda nos da ofertas y promociones dependiendo la tarjeta, si vamos a pagar con tarjeta, con la que contemos. Nuestro monto a pagar base, dado por la tienda, es de 15.599 pesos mexicanos. Vamos a tomar los beneficios de la tarjeta de American Express, que nos ofrece un 20% de descuento más por el precio de base que nos está dando la tienda. Y esto va a estar aunado a 9 meses sin intereses, es decir que vamos a tener un periodo de 9 meses para realizar nuestro pago. El monto a pagar total, ya con el descuento, va a ser de 12.479.48 pesos mexicanos en un periodo de 9 meses sin intereses, con un pago mensual fijo de 1.386.61 pesos mexicanos. Como notamos en la tabla de amortización de la tienda o sucursal Liverpool, nuestra deuda final del periodo 0 va a ser de 12.479 pesos mexicanos. Esto debido al descuento que nos da nuestra tarjeta American Express, en dado caso que contemos con ella y realicemos nuestra compra con esta misma. Al ser un caso hipotético, realizamos la compra con esta tarjeta debido a los beneficios que nos da. El pago que vamos a realizar va a ser de 1.386.61 pesos mexicanos, el cual va a ser fijo, es decir, no va a haber variaciones a lo largo de los 9 meses, que es el plazo de tiempo que tenemos para pagar, y siempre va a ser estable. Vamos a tener que terminar de pagar la compra en un plazo o periodo o mensualidad de 9 meses. A lo largo de estos meses, nuestra deuda inicial va a ir disminuyendo conforme a nuestra deuda final. Bueno, las cotizaciones de electrodomésticos. En este caso, nuestro equipo decidió cotizar un refrigerador Whirlpool en 3 tiendas diferentes: Coppel, Chedraui y Costco. En Coppel el refrigerador de contado sale 22.500 o 20 pagos o en quincenas de 1.220, que eso al final de los 20 pagos, o sea, de las 20 quincenas, da un total de 29.249. Eso quiere decir que el monto del interés es de
6.749, que equivale a un 29.99%. O sea, redondeando 30%. Del otro lado, Chedraui, el refrigerador, tiene un costo de contado de 23.700. O sea, o en pagos quincenales, 1,000 pesos, 27 quincenas. En total da 27,000 pesos al final de las 27 quincenas. Entonces el monto del interés es de 3,300 y la tasa de interés es de 14% o 13.9. Y por último, Costco. El refrigerador tiene un costo de 22,000 pesos o pago de quincenas de 1,200 por 25 quincenas. Eso quiere decir que el monto del interés es de 8,000 pesos, o sea, la tasa de interés es de 36%. Como podemos ver, el lugar donde más conviene comprar el refrigerador con pagos quincenales es en Chedraui, pues el monto del interés nada más de 3,300 a 27 quincenas. Por otro lado, tenemos el crédito en compra en aparatos tecnológicos. En este caso, nosotros decidimos cotizar cámaras. La cámara que elegimos es una Canon EO Rebel T7 y la cotizamos en diferentes tiendas. La primera fue en Coppel, la segunda fue en Electra y la tercera fue en Amazon. Empecemos con Coppel. El pago de contado de dicha cámara es de 15,999, o sea, 16,000 pesos. El enganche necesario para llevarte esa cámara en Coppel es de 1,599, o sea, 1,600 pesos, que equivale al 10%. Precio a financiar, perdón, es de 14,399.10. El número de periodos son 24 y la tasa quincenal es del 3.98%, 92%, perdón. Entonces, en la siguiente tabla vemos cuánto es el saldo insoluto que tienes por pagar del producto electrónico, en este caso una cámara, y como podemos ver, el pago total al final de las 24 mensualidades es de 22,232 pesos. Estamos hablando de casi 7,000 pesos de intereses por casi el doble de lo que cuesta, o sea, la mitad de lo que cuesta la cámara, estás pagando de intereses, ¿no? A lo largo de de los 122, 28 periodos, ¿no? Por otro lado tenemos Amazon. En esa misma cámara en Amazon en Electra cuesta 14,199 pesos. El enganche que debes dar, al igual que en cualquier lado, es del 10%, el número de periodos 128. La tasa quincenal es de 130%. En este caso, al final de todos los periodos tienes que pagar, de los 128 periodos tienes que pagar 26,368 pesos. O sea, estamos hablando que es más de la mitad del precio de contado, ¿no? Entonces es más del 50% de intereses. Entonces no nos conviene. Por el otro lado tenemos la tienda Amazon. El pago de contado de esa computadora es de 14,179 y el precio a financiar es pues de lo mismo, ¿no? En este caso no necesitamos enganche. En este caso solamente se cobra en 6 periodos y al final del pagar todos los periodos tenemos un total de 14,179, lo que nos da una tasa de interés igual a 0. Entonces nos convendría comprar en la tienda Amazon esa cámara. Para el caso de una prenda de lujo, que en este caso es una bolsa de hombro de nombre Dionysus de la marca Supreme con Gucci, lo cotizamos en 3 diferentes tiendas, las cuales son Farfetch, que es la tabla rosada, Glosset, que es la naranja, y StockX, que es la verde. Las 3 son tiendas conocidas por vender artículos de lujo y como podemos ver, esta prenda no es ni una excepción, ya que el precio de este artículo en las tres tiendas es muy similar, varía por muy poquito. Podemos decir que el precio es de 60,500 pesos en Farfetch. En cada tienda le pusimos su respectiva tabla de amortización, la cual está una tasa mensual en este caso de la primera de 1.25 mensual,
en el periodo de 6 meses. En la tabla de amortización tenemos los periodos, la cuota, que es el pago, menos el interés, lo cual nos da la amortización. Recordemos que amortización viene de la palabra muerte, o sea, darle muerte a la deuda, que en este caso es de 60.500. Entonces, ¿cómo hacer el interés? Pues multiplicamos el saldo, que es 60.500, por 0.0125 y nos sale el interés primero, o sea, 756.25. De la cuota le restamos eso y nos da la amortización. Como vamos viendo, los pagos serían de 10.083.33 pesos, los cuales si los multiplicamos por 6 nos da el monto total de 60.500 pesos. En el siguiente caso sería por un mismo periodo de, de plazo, o sea, 6 meses, con una tasa mensual de 1.40%, un poco más alta. Solo que aquí el monto varía por 500 pesos. Y de igual manera tenemos la cuota, el interés, la amortización y el saldo insoluto, que es lo que va restando de la deuda conforme vas haciendo los pagos. Y como podemos ver, tiene que quedar en ceros para que así quede saldada la deuda. En el tercer caso, que sería en StockX, ya sería el pago pero a un año entero, siendo los pagos mensuales a una tasa del 1.10 mensual. El monto aquí ya no es ni de 60.000 ni de 60.500, sino de 61.000. Como digo, varía muy poco. Entonces, el interés aquí es menor, ya que la tasa es menor y pues al multiplicar el monto, que aunque sea pues muy poquito elevado a los anteriores, pues no va a variar mucho el interés que se va a estar pagando. Entonces pues la cuota, que es de 5.000 en el primer caso, de 5.754.33 menos 671, nos va a dar el pago de 5.083 pesos, que va a ser lo que vamos a estar pagando mensualmente. De esta manera, en el lado derecho del saldo insoluto vamos a ver cómo la cifra del precio total va a ir reduciéndose conforme vamos haciendo los pagos hasta llegar al cero. Ahora pasemos al crédito inmobiliario. En primer lugar, tenemos que cotizamos un terreno en terrazo residencial en Puebla. En el primer banco que cotizamos fue en Banorte. Podemos notar que el valor del inmueble es de 650,000 pesos, pero para efectos de este cálculo, el banco solicita un enganche de 300,000 pesos. Esto quiere decir que el monto del crédito será de 350,000 pesos. Podemos notar en la siguiente diapositiva, en la tabla de amortización, que tiene un CAT promedio del 16.4%, que como veremos más adelante, este CAT es el más elevado de todos. Podemos notar que los pagos mensuales son relativamente estables, debido a que empezamos pagando 6.118,33 centavos y el pago empieza a disminuir hasta 6.086 pesos. Esto quiere decir que la diferencia entre el pago inicial y el pago final es muy poca. Podemos notar también que el plazo de este crédito es de 60 meses. También debemos de tomar en cuenta que en el caso de Banorte, tomamos en cuenta un enganche relativamente elevado. En la siguiente cotización con BBVA el enganche también varía, y en el caso de la última cotización, notaremos que el enganche es de 0 pesos, lo cual es un factor que debemos de tomar en cuenta. Pero a inicio podemos notar que Banorte es quien ofrece la tasa de interés más elevada, con un CAT promedio del 16.4% sin IVA. Como segundo ejemplo, en terreno, vamos a tener el terreno en zona urbana en Puebla. La financiación va a ser por parte del banco BBVA. Vamos a pedir un préstamo de 422,500 pesos mexicanos. Vamos a tener que dar un enganche mínimo de 227,500 pesos mexicanos. La tasa de interés ordinaria y fija anual va a ser del 12.70%. Por lo tanto, vamos a tener que dividir esta tasa de interés entre 12 si nuestros pagos van a ser mensuales.
El pago mensual total va a ser de 10.581 pesos mexicanos, mientras que el banco nos va a pedir un ingreso mensual mínimo de 25.455 pesos mexicanos. La tasa de interés del CAT sin IVA va a ser del 15%. Respecto a la tabla de amortización del banco de BBVA, encontramos que dicha tabla de amortiguación cuenta con 10 columnas. En la primera columna notamos que son los pagos. Los pagos se refiere a las mensualidades o al plazo de tiempo que tenemos para realizar nuestros pagos. Es decir, en este caso contamos con un periodo de 60 pagos o mensualidades. Lo dividí en los primeros 12 y los últimos 11, para que representemos de manera efectiva y sin alargarnos tanto cómo funciona esta tabla de amortiguación. En la segunda columna, tenemos el saldo insoluto. El saldo insoluto hace referencia a la deuda que nos queda con el banco para financiar. En la tercera columna tenemos el interés, que como habíamos notado, el banco nos da una tasa de interés fija anual del 12.70%. Al ser anual la tasa de interés y nuestros pagos mensuales, vamos a tener que dividir esta tasa de interés entre 12 para realizar nuestra multiplicación entre el interés y el saldo insoluto para así saber qué cantidad de intereses en moneda vamos a estar pagando. El IVA de interés ordinario, es decir, el 16% del interés, la amortización, en nuestra quinta columna, la mensualidad sin accesorios. En nuestra séptima columna contamos con el seguro de vida y daños. En la séptima contamos con algo que se llama comisión por autorización de crédito diferida. Esto multiplica al monto financiado por el 0.015%, es decir, 0.015% por el saldo insoluto en este caso, que es de 422.500 pesos mexicanos. La mensualidad total, por esto mismo, nos da un resultado de 10.800 pesos mexicanos con 72 centavos. A lo largo de toda esta tabla vamos a ir cambiando y sustituyendo nuestros datos. La mensualidad total la vamos a tener que ir restando por el saldo insoluto, mejor dicho nuestra amortización, porque nuestra amortización es lo que nos está dando nuestro abono a capital directo, y la mensualidad total es la suma de la amortización más los intereses, el IVA de interés ordinario, la mensualidad sin accesorios, los seguros de vida y daños y la comisión autorizatoria del crédito diferida. Ahora, por último, contamos con la columna de pagos anticipados. Esta columna nos hace referencia al abono que vamos a dar extra sobre la mensualidad. Es decir, vamos a dar la mensualidad siempre fija, más los pagos anticipados, es decir, un extra que nosotros queramos dar. Estos pagos anticipados van a influenciar directamente con el saldo insoluto, es decir, se van a abonar al capital. Posteriormente vamos a anotar el pago 2, 3, 4, 5, 6, 7, los cuales van a ir cambiando dependiendo nuestras mensualidades, la amortización, y si contamos con el dinero suficiente y el capital, vamos a poder realizar pagos anticipados, lo cual va a hacer que nuestro saldo insoluto vaya disminuyendo más abruptamente. Por último ejemplo, tenemos el terreno de Lomas de San Baltasar. Como no podemos buscar 3 sucursales diferentes para el mismo terreno, intentamos buscar 3 terrenos diferentes pero con características similares en 3 sucursales distintas. El monto del crédito que vamos a pedir va a ser de 550,000 pesos mexicanos. El enganche, no nos va a pedir enganche en esta ocasión, y la amortización va a ser de 7,180 pesos mexicanos. Esto debido a la tasa de interés. La tasa de interés va a ser de 8.9%. La tasa de interés inicial por pago puntual va a ser de 8.9%, la cual se va a quedar igual aunque sea creciente. El CAT va a ser de 13.4% y por lo tanto los intereses van a ser de 4,215 pesos mexicanos. El seguro de vida, seguro de daños, seguro de desempleo y contenidos va a ser un total aproximado de 700 pesos mexicanos. La comisión mensual, más el IVA de la misma, va a darnos un resultado de 376.90 pesos mexicanos. Por lo tanto, vamos a tener un pago mensual de aproximado de 12,473 pesos mexicanos. Ahora, como notamos en esta nuestra última tabla de amortización,
vemos que esta tabla de amortización cuenta con muchas más columnas que el ejemplo anterior que habíamos visto de BBVA. Sin embargo, esto es debido a que se desglosa más. Primero que nada, en nuestra primera columna tenemos el mes, los meses, que va a ser nuestros plazos de pago o nuestras mensualidades. En nuestra segunda columna vamos a tener las fechas de pago, que es lo que establece el banco para que en esa fecha sea la fecha límite para realizar nuestro segundo pago, o mejor dicho, para que en esa fecha realicemos nuestro segundo pago. El saldo hace referencia al préstamo que realizamos, es decir, 550,000 pesos mexicanos. La amortización es el descuento que se va a realizar a nuestro saldo. Los prepagos, como habíamos visto de igual forma, solo que con diferente nombre, van a ser los pagos anticipados o prepagos, como aquí se menciona, los cuales van a ser lo que nosotros queramos abonar aún más al capital si nos permite nuestros ingresos, para que de esta forma el saldo vaya disminuyendo más abruptamente. Es decir, nuestro pago mensual va a ser de cajón y podemos meter dinero extra, 100, 200, 300 mil, 2,000 pesos mexicanos, siempre puede contar como prepagos. Los intereses, que va a ser la tasa de interés que nos solicite el banco, el pago del crédito, el apoyo de Infonavit. En este caso se toma en cuenta también el Infonavit, que es una institución que se dedica directamente al financiamiento en compra de bienes inmuebles, es decir, terrenos, casas, departamentos, etc. El seguro de vida, que como habíamos visto antes, pero de forma general, en el banco de BBVA, es seguro de vida y daños. En este se desglosa en seguro de vida y seguro de daños. También cuenta con seguro de desempleo, el financiador que nos está realizando el préstamo, la comisión mensual, el IVA de comisión y seguros, es decir, el 16% de esta misma comisión mensual, y al final nuestro pago mensual, que en este caso, no como en el de BBVA, va a ser fijo, es decir, que siempre vamos a pagar la misma cantidad de dinero a lo largo de las mensualidades. En el primer pago de mensualidad no es tan grande, debido a que este pago no está aportando al saldo y el siguiente pago va a empezar a abonar ya al saldo que nos está prestando el banco. Es decir, el primer pago va a ser de 5,898.40 pesos mexicanos, mientras que el segundo va a ser de 12,473.09. Entre el primero y el segundo vamos a notar diferentes cambios. Por ejemplo, en el IVA de comisión y seguros, en el seguro de desempleo, en el pago del crédito. Estos mismos van, en el caso del seguro de desempleo y contenidos, va a aumentar, al igual que en el IVA de comisión y seguros. En el pago del crédito igual va a aumentar, sin embargo, los intereses van a ir disminuyendo, la amortización va a ir aumentando y el saldo va a ir disminuyendo, debido a que ya vamos a empezar a descontar el pago mensual o el abono a capital directamente.